buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. El primero, ya está con nosotros nuestro invitado Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda y economista, acerca de la conveniencia o no de elevar la ley de responsabilidad fiscal o la tasa. ¿Es conveniente o no gastar más en estos momentos? ¿Se puede gastar mejor? De eso vamos a hablar con él. Y todo el impacto que puede tener en la economía actualmente. El segundo bloque va a estar con nosotros el senador Eusebio Ramón Ayala, presidente de la Comisión Especial Bicameral de Investigación del Acta del 24 de mayo pasado con Brasil. Y vamos a hablar acerca de su opinión sobre todo esto que ya conoce la Comisión Bicameral. ¿Qué es lo que pasó realmente desde la óptica del Senado? Y el último bloque va a estar con nosotros Pedro Ferreira para explicarnos qué es lo que pasó, quiénes, por qué se quiso aumentar la potencia contratada de Paraguay, una imposición prácticamente de Brasil y que muchos negociadores la defendieron como suya. ¿Por qué eso? Y además, ¿quiénes eran los interesados en la compra de la energía eléctrica de la Itaipú para que la ANDE la pueda vender al mercado brasileño? De todo eso vamos a hablar con el ingeniero Pedro Ferreira. A la vuelta de la pausa y recordándoles también que tenemos que Lavazza, el café Lavazza, señor Ferreira, es reconocido como un café de alta gastronomía, así que le invito a disfrutar y degustar este producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible. Café Lavazza. Pausa y retorno. Manuel Ferreira, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, un saludo para vos, Carlos, y para toda la gran audiencia de Unicanal. Bueno, ¿qué es lo que pasa qué pasó con el equipo económico en la reunión de la semana pasada con economistas, con ex ministro de Hacienda? ¿Cuál fue el objetivo de la reunión y qué es lo que se planteó sobre pasar el 1,5% de la ley de responsabilidad fiscal? Bueno, en realidad el eje de la reunión no fue ese. El eje de la reunión fue, básicamente ellos estaban mostrando una página web donde se registra lo que se va gastando de aquel proyecto, de aquel programa que se tenía de los 1.500 millones de dólares de gasto público, y que era una forma de ir monitoreando básicamente qué es lo que ocurría en eso. Ese fue el tema principal de discusión ahí. Y después salió como uno de los temas que posiblemente no se alcance el valor del 1,5%, porque básicamente lo que ocurrió fue que bajaron los ingresos, ¿verdad? Entonces, como bajaron los ingresos, posiblemente se tenga que pedir una extensión para poder alcanzar ¿Por qué bajan los un valor ingresos? superior. Eso es por por lo que pasó con el agro, por lo que pasa también con la carne. ¿Por qué se da ese menor Bueno, ingreso? la principal recaudación que se ha perdido es la recaudación del IVA, ¿verdad? El IVA. Y cuando le afectas al IVA, le impactas a todos los productos, ¿verdad? Entonces, vos tenés impacto en el IVA porque la soja vale menos y hay menos soja, tenés el ganado vale menos y hay menos ganado. Los ganaderos y los agricultores compran menos insumos. No compran maquinaria, no compran semillas, no compran agroquímicos, o compran menos porque usan menos. Pero también tiene un impacto en el sector comercial y también tiene un impacto en el sector industrial. También vendimos menos en ropa, en comida de los restaurantes, vendimos menos en casi cualquier tipo de negocio de supermercado. También el sector servicios se vio afectado. El sector servicio es uno de los sectores menos afectados. Menos afectados. Claro, Sí. Cuando te digo servicio estamos hablando, por ejemplo, telefonía o un corte de pelo o algo por el estilo, ¿verdad? No necesariamente un bien que se transfiere. Restaurantes también, todo. Restaurantes sí tuvieron un impacto significativo porque básicamente vendes alimentos en un restaurante. Y nosotros con esta devaluación que tuvo Argentina y la devaluación que tuvo Brasil, nos quedamos caros para argentinos y brasileros. La demanda esta de argentinos y brasileros se fue y nos fuimos los paraguayos también, porque del otro lado de la frontera estaba más barato, ¿verdad? 2 de cada 3 paraguayos vivimos a menos de 20 kilómetros de la frontera. Entonces se informó mal del contenido de la reunión, porque lo que resaltó fue, y empezaron los gremios a reaccionar, es decir, el sector empresarial concretamente dice, no vamos a permitir que se aumente del 1,5, que es uno de los puntos más importantes, uno de los secretos más importantes para que en los últimos 15 años Paraguay mantuviera una estabilidad macroeconómica.
Entonces se corre ese peligro. Se iba a exigir gastar menos y mejor al Estado, pero sobre el sector farmacéutico así categóricamente no al aumento. Mira, yo fui el que escribí la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Sí. Nosotros metimos la ley de responsabilidad fiscal en el 2013, tuvo media sanción, después cuando con el gobierno del presidente Cartes se le dio la segunda parte de la sanción. Y yo creo que ha sido extremadamente útil la ley en términos del control del gasto público. Creo que se ha jugado mal el partido desde el lado del Ministerio de Hacienda. Creo que... ¿En qué sentido? Y siempre se metía una ley que ya tenía 1,5% de déficit, ¿verdad? De tal forma a que... Es un presupuesto con ese déficit ya se presentaba. Claro, en vez de presentar un presupuesto equilibrado, se presentaba ya un presupuesto con un déficit y era una forma de decirle al Parlamento, no toque que no puede tocar más, ¿verdad? Creo que este era como una trampita, ¿verdad? En la que se venía jugando. Entonces siempre jugábamos al límite, ¿verdad? Básicamente la ley dice que el presupuesto no tiene que estar desfinanciado. Obviamente atrás de eso creo que a la prensa siempre le gustó mucho esto, le gustó mucho a muchos agentes económicos y fue una forma muy clara de decir el Estado tiene que parar de gastar de balde. Exacto, sí. Tiene que parar de gastar de balde. Y creo que esta es una cuestión real. La ley en su artículo 11 tiene un artículo también que dice que en caso de emergencia se puede... hasta el 3%. Sí. Yo creo que el 3% es demasiado, ¿verdad? En esta situación. Pero creo que pasar a 1,6 o 1,7... ¿Cuánto representa eso de más? 3%. No, 1,6, 1,7. Y bueno, calculemos más o menos que 1% es más o menos 400 millones de dólares. Son 800 millones más o menos sería. Claro, o sea, no, serían 80 millones de dólares. Un 0,1 o un 0,2 más serían unos 40 o 80 millones de dólares más, ¿verdad? De gasto. Porque yo lo que creo que hay que pedir esto exclusivamente para el año 2019, no para el 2020. ¿Qué es lo que me parece que pasa? Cuando hay crisis, el sector privado no gasta. Sí. La gente se asusta y dice, imagínate, sumarle a esto todo este problema político que tuvimos últimamente. La gente decía, ¿para qué voy a construir? ¿Para qué voy a cambiar mi auto? ¿Para qué ¿por qué no voy a ahorrar si estoy viendo encima que le despidieron a mi compañero de trabajo? Estoy viendo que se me toquea la mercadería en mi galpón. No sé quién va a ser el presidente. En un momento dado esa fue una pregunta de mucha gente. Sí. Si ni siquiera sé quién va a ser el presidente, entonces ¿para qué voy a invertir? Voy a nomás a ser conservador. Ese es el momento en el cual el Estado tiene que salir a gastar. Y el Estado tiene que salir a ahorrar en los otros momentos, ¿verdad? En el momento cuando las cosas andan bien y cuando el privado gasta solo, el Estado ahorra para los momentos de vaca flaca. Esto es lo que hace falta en este momento, ¿verdad? Y yo creo que... Es decir, lo que hace Chile. Chile anuncia que va a gastar 3.500 millones de dólares más, pero sobre todo en obras públicas, para atenuar el impacto económico que está teniendo también Chile. Claro, yo creo que hay que gastar exclusivamente en obra pública. No hay que gastar en otro rubro. No hay que subir salarios. Creo que no hay que generar tampoco transferencias en este momento. Lo único que hay que hacer es gastar en obra pública. Y creo que si eso hace que... Porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Va a significar que allá por mediados de noviembre o fines de noviembre el Estado diga, no tengo más plata, no puedo más gastar, se para todo. ¿Y se corre ese riesgo? Se corre ese riesgo, se va a parar durante el mes de diciembre. En enero va a empezar de vuelta, ¿verdad? Pero te vas a atrasar en obras, no van a recibir su cobro los contratistas del Estado en el rubro que sea, ¿verdad? Me parece que esto no vale la pena hacerlo por algo que, si bien es mucho cuando lo hablas en estos volúmenes, en realidad para el Estado es un valor relativamente menor y creo que se puede recuperar de vuelta la situación en el año 2020, ¿verdad? Pero yo le exigiría al Ministerio de Hacienda que me diga exactamente cuál va a ser el número. Que no me diga un número aproximado, que no me diga... Claro, alrededor de... Claro, que no me diga, dame hasta 3% y yo hago lo que quiero. No. Que diga, yo pido que se vaya a 1,65, perfecto. 1,65 es la autorización del Parlamento y nada más. Pero creo que esta es una discusión que hay que hacerla.
De ahí a que se apruebe o no se apruebe, hay una cuestión importante, creo que hay condiciones. Brasil está mal, Argentina está mal, el mundo está empezando a retroceder. En Brasil se empieza a hablar de recesión otra vez, era una palabra que no se usaba más en el Brasil, ahora se analiza la posibilidad de una recesión. Argentina sabemos cómo está. Va a negociar otra vez con el Fondo Monetario Internacional en estos días, o ya está la delegación, y bueno, la región está mal. Chile va a aumentar justamente para paliar el déficit de crecimiento que está 3.500, hoy se anuncia eso en Chile. Entonces, ¿y Paraguay qué tiene que hacer? Y Paraguay también tiene que generar un gasto público que sea expansivo en un momento dado y que le permita hacer este tipo de cosas. ¿Y qué se hace con los 12.000 millones de dólares de gasto subterráneo? ¿Cómo se puede disminuir eso? Estamos hablando de la economía negra. Sí, la economía, claro, la economía informal. Esta es mi visión, por más que ese es un número... Ese es un número que nunca sabemos si es cierto o no. Nunca sabemos si es cierto, pero hagamos el siguiente cálculo. Yo estimo que más o menos la mitad de ese número es una economía negra. Sí. ¿En qué sentido? Es narcotráfico, es contrabando, es una economía ilegal que como es por la exclusiva razón de ser ilegal, es una economía que jamás se puede formalizar. Es algo que está prohibido, un bien que está prohibido, un negocio que está prohibido y que se tiene que combatir y se tiene que eliminar. ¿Verdad? Este es un grupo. Los otros 6.000 en realidad son evasiones que se generan, son gastos extraordinarios que se generan, son deductibilidades que posiblemente hace alguien que va de un punto, que va de otro punto. O hay gente que sencillamente puede armar un negocio legal, pero está totalmente en la oscuridad. Yo creo que esto es algo que seguramente se puede combatir, pero siempre esto se combate con tecnología. ¿Cómo combatir esto con tecnología? Con trazabilidad. Hay algo que nos está pasando ahora y que da un ejemplo que tal vez sea muy sencillo para la gente. Vos podés hacer una transacción ilegal o informal con una tarjeta de crédito. O sea, yo me puedo ir a un... ¿De qué manera? Un ejemplo concreto. A ver. Me puedo ir a un restaurante y digo, consumí 200.000 guaraníes y pagué con mi tarjeta de crédito y le digo, no me dé factura, le digo al restaurante. No hace falta que me dé factura. Esa transacción es una transacción informal. No se pagó el IVA en esa transacción. Yo no tengo la deductibilidad el día de mañana para el impuesto a la renta. Sin embargo, ese número que yo pagué está registrado en una computadora, de la procesadora de la tarjeta y del banco que es dueño de la tarjeta. Esa transacción no puede ser ilegal. Esa transacción tiene que ser a todas luces una transacción formal. ¿Cómo se formaliza? Y sabiendo que yo con mi tarjeta de crédito pagué 200.000 guaraníes y que a eso corresponde un IVA de X, ¿verdad? De más o menos 18.000 guaraníes, y ese IVA de 18.000 guaraníes ya está registrado en mi transacción, claro, digamos, en mi cuenta. Hay que desincentivar en la medida de lo posible el manejo de efectivo. El manejo de efectivo justamente lo que hace es vuelve poco trazable las transacciones. Y fíjate que en el mundo cada vez se usa menos efectivo y cada vez se busca más que la gente utilice este tipo de transacciones. ¿Cuánto es la responsabilidad del gobierno en esto? O de los gobiernos en esto. Porque, a ver, estamos hablando del contrabando, estamos hablando del narcotráfico. Ahí están las fuerzas de seguridad. Si no hay control, si no hay un combate decidido, es una responsabilidad directa de los gobiernos. Sí, pero muchas veces pensamos que combatir el contrabando es meterse bala con el contrabandista. No. Te digo porque muchas veces la gente dice hay que reprimir, hay que sacarle, hay que... Pero en realidad gran parte de la evasión viene por sus facturaciones. Por sus facturaciones, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Despega, en precio y en cantidad de mercadería que se trae. Claro, no. Entonces despega un avión cargado con perfume de Miami y en el aeropuerto Guaraní aterriza el mismo avión, pero con tintura para cabello. Tintura para cabello, sí. ¿Por qué? Porque la tintura para cabello paga menos impuestos y esa es una forma de subfacturar. Entonces, este tipo de cosas son las cosas que se pueden controlar. Yo creo que la aduana está tratando de hacer un trabajo en ese sentido. Sí, de origen está tratando de saber qué es lo que llega al Paraguay. Fíjate una cosa que es interesante. Hubo una caída en volumen de la importación de Paraguay de más o menos un 20 o un 25%. ¿Sería la informal? No, la caída en volumen. La caída en recaudación fue del 3% nomás. ¿Qué quiere decir?
que entró mucho menos mercadería, pero esa mercadería que entró pagó más. Pagó más. O si no, de la caída también debería haber sido el 25%. O sea que hay un trabajo que se está empezando a hacer. Pues yo creo que necesitamos una reforma institucional en la aduana, ¿verdad? Porque la aduana hoy está siendo muy cooptada en muchos casos por políticos que tienen algún mordisco que hacer en ese lugar. Sí, pero el pago de favores que este gobierno estuvo realizando durante todo este año. No sé si este gobierno nomás, ¿verdad? No. En realidad es una cuestión en realidad, histórica. En realidad, aduanas es uno de los principales lugares donde los políticos meten la mano. Eso es sin duda, igual que en las binacionales. Ahora, ¿cómo se combate? ¿Cómo se cambia eso? ¿Un cambio institucional, un cambio de mentalidad, un cambio de moral, un cambio de valores? Yo creo que todo junto. Yo creo que hay un cambio y yo no soy un creyente de esa teoría que dice que el sueco es honesto y el paraguayo es bandido por definición, ¿verdad? En realidad vos ves muchos paraguayos que acá violan normas, pero se van cruzan la frontera y cambian totalmente. Sí, exacto. Un solo ejemplo, vos te vas a Pedro Juan y ves que todo el mundo del lado paraguayo anda sin casco en moto y del lado brasileño todo el mundo se pone el casco en el momento que cruza la calle, ¿verdad? Este tipo de cosas son muy notorias. Entonces, me parece a mí que es mucho más un problema de gestión que un problema moral. Y tenemos que trabajar sobre elementos de gestión. Si vos el día de mañana, como ocurre en otros países... ¿Cuánto de la gestión es educación? No, espera. De procedimiento estamos hablando. Sí. En muchos países hoy, en Chile es un ejemplo, en Brasil es otro ejemplo, en Argentina, no te estoy hablando de Finlandia o de Noruega. En esos países, uno mira su declaración de impuestos y dice, vos tenés que pagar 1.000 de impuestos. ¿Acepta o no acepta? Si acepta, hace clic y paga el monto. Si no acepta, acá tiene que decir por qué no acepta. Vos ya tenés una predeclaración total hecha, porque está todo mezclado. Esa transacción que yo te decía del restaurante es una transacción que ya está metida y ya la computadora me calculó ya mi impuesto a la renta, me calculó el IVA y me está diciendo, esto es lo que vos tenés. Puedes cambiar si tenés otra boleta por ahí, pero esto es lo que vos tenés. Hoy nosotros decimos, estamos incentivando la bancarización porque ponemos cajeros automáticos por todos lados. ¿Qué hace vos con el cajero automático? Hoy hay mucha gente que se va al cajero automático, mete su tarjeta y vacía todo su sueldo, saca y paga en efectivo después. Pudiendo pagarlo con la tarjeta. Claro, y haciéndole, ¿cómo haces esto? Haciéndole cada vez más costosa esa transacción, reduciendo la cantidad de dinero físico, ampliando la cantidad de dinero electrónico, que es el que tiene trazabilidad. Creo que la tecnología es la que te lleva hacia esto. Y esto es lo que está empezando a ocurrir cada vez más en el mundo, ¿verdad? Bueno, pero volviendo al tema inicial de la reunión con el gobierno, ¿qué planes, qué es lo que planteó el gobierno para atenuar la crisis que también, la recesión que ya se siente en Paraguay? Ya estamos en estado de recesión. ¿O no? Ya estamos, a mi manera de ver, sí. A mi manera de ver, ¿Qué significa para que la gente común lo entienda, para que la gente como yo lo entienda? ¿Qué es estar en un estado de recesión? Estar en un estado de recesión significa que durante 2 trimestres por lo menos tu Producto Interno Bruto está en crecimiento en valores negativos, o sea, está en decrecimiento, ¿verdad? En Paraguay no existe este cálculo, hay un indicador que se llama IMAEP, pero yo creo que la gente está sintiendo la recesión en que vende menos. Esto que se decía, de que su compañero de trabajo le despidieron, si es que no le despidieron a él, de que se le achican los gastos. Fíjate que vos te vas a recorrer el Gran Asunción un domingo y ves que por todos lados hay o un asadito o se vende o hay una feria de garage o algo está haciendo la gente para generarse un extra. Esto creo que es un indicador bastante notorio para todo el mundo de las cosas que están ocurriendo y el nivel de ingreso de la gente. Cuando la gente ve este tipo de cosas, tiene esta actitud de tratar de ahorrar. Entonces, si vos comprabas un bien caro, comprabas un bien más barato, el que compraba ese bien intermedio compraba otro más barato y el más barato de todo es el de contrabando. El lavadero del auto donde estoy hablando con él el domingo, donde llevo el auto para lavar. Y le pregunto, decime, ¿vos sentís también la crisis? Y me dice, sí. ¿Y por qué? Y porque la gente que venía 2 veces a lavar su auto a la semana,
ahora viene una vez. El que venía una vez viene cada 15 días. Ya no viene cada semana, viene cada 15 días. Y yo no tengo ahora plata para ahorrar. No me falta, pero vivo justo. Le pago a todos los empleados y no me queda para. Hace un año atrás sí me sobraba plata para ahorrar. Esa es la forma más práctica y sencilla de decir, estamos en una crisis. Hasta en el lavadero de autos. Sí, y me dice, y los comerciantes que vienen acá a lavar sus autos me dicen que venden menos, que venden poco, y entonces se siente. Es un buen ejemplo, y le dije, voy a contar, porque es un ejemplo muy práctico de cómo se siente la crisis. Claro, y estamos hablando de un sector de servicios. Sí, un sector pero de te voy a servicio. hablar de otro ejemplo que tal vez sea muy interesante también para la gente. Hay una cervecería que tiene una cerveza premium. Sí, sí, sí. Y estaba el que tomaba la cerveza premium, que pasó a tomar la cerveza de nivel medio. Pero El que decí tomaba con la la de marca, nivel a ver, medio. me gustó, ya me comentaste y hablaste de las marcas. Te voy a decir con marca. Porque acá somos cerveceros, entonces te van a entender, Claro. te van a entender mejor. Te voy a decir con marca. Estaba el que tomaba Stella Artois. Sí. El que tomaba Stella Artois pasó a tomar Pilsen. El que tomaba Pilsen pasó a tomar Ouro Fino. Y el que tomaba Ouro Fino toma Conti de contrabando. Esta cervecería vende menos y al vender menos tiene que despedir gente. Esta gente lo que hace es se ajusta el cinturón y dice, yo no puedo gastar, gasta menos, hay menos compra y se genera un círculo vicioso, que es el que hay que romper. ¿Cómo rompemos eso? El Estado, de la forma en que rompe, es haciendo dos cosas. Primero, haciendo infraestructura. Sí, Nadie puede negar en Paraguay que no hace falta pero infraestructura. sin sobreprecio. Claro. Pero sin sobreprecio, pero porque si van a hacer lógico. obra de infraestructura con licitaciones a mañana, entonces seguimos perdiendo. Lógico, totalmente de acuerdo contigo. Pero necesitamos hacer una obra también. Fíjate que estamos Duradera. Fíjate que estamos construyendo la mayor obra pública que se está haciendo en Paraguay después de la represa de Yacyretá, que es el corredor Sí, bioceánico. el corredor bioceánico. ¿Cuál es el problema del corredor bioceánico? Una obra espectacular de desarrollo del Chaco. ¿Cuánta gente ve esa obra? 30.000 personas, 20.000 personas. Sí, sí. No tiene el impacto que debería tener. No. Fíjate lo que pasó en el gobierno de Cartes. Todo el mundo, si vos le preguntás a cualquiera, le preguntás qué hizo bien Cartes, te va a decir infraestructura. ¿Por qué? Porque en Asunción y el Gran Asunción viven 2,5 millones de personas que veían qué. Veían el Metrobús, y por más que era incómodo, algo se está haciendo eso. Veían la ruta Luque Mariano Limpio, veían el superviaducto, veían la segunda parte de la franja costera, veían un montón de obras que decían, acá se está ¿Qué se haciendo está algo. haciendo? Entonces, no solamente hay que parecer también en estos casos, porque es muy importante para la expectativa de la gente. Creo que este gobierno, yo si fuese este gobierno, pensaría seriamente cómo acelerar los procesos de inversión pública, sobre todo que están acá cerca, donde ve mucha gente. Este puente que se lanzó en un momento dado, o la franja costera sur que se lanzó en un momento dado, creo que es un partido importante que puede jugar el gobierno, este gobierno o cualquier otro gobierno en una situación de crisis como esta, para tocarle la expectativa a la gente. Hay que hacerle a la gente creer que el futuro es bueno, porque si la gente cree que su futuro es bueno, va a invertir hoy, o si no se va a quedar sentada. Perfecto. Manuel, encantado de compartir contigo un miércoles más. Espero que venga más a menudo y te vamos a preparar ya un salario también por los consejos. Y porque esto es educación también. Lo que estás haciendo también es una forma de educar. Y eso es muy importante. Así que te agradezco que hayas venido y vamos a continuar charlando sobre este tema muy importante. A la vuelta de la pausa, ya con el senador Eusebio Ramón Ayala, a la vuelta de la pausa. Buenas noches, doctor Eusebio Ramón Ayala, senador. ¿Cómo anda? Muy bien, buenas noches, Carlos. Un gusto estar contigo. No, gracias por asistir. Bueno, como presidente de esa comisión bicameral de investigación del acta del 24 de mayo pasado, después de escuchar a todos los que ya escucharon, ¿qué conclusión tiene? ¿Qué es lo que tiene claro en este momento? Bueno, lo que ya tuvimos claro con los documentos
que el Poder Ejecutivo había remitido al Senado, pero ahora complementado con más informaciones. Sí. Que finalmente la negociación fue una negociación entre cancillerías. ¿Qué es lo que se... A ver, pero ¿qué se negoció? Porque son dos temas. Uno Sí. es la contratación de la energía. Esa es una negociación. Sí. Y la otra es la compra de energía que también se estaba negociando. Bueno, ¿a cuál se refiere usted? Yo voy a poner dos líneas paralelas para no decir cuál es la línea principal. Dos líneas. Una línea es la que el canciller Castiglioni había dicho, hay una negociación Iyequepe, Sí. lateral, etcétera, que él desconocía. Que era la venta de energía. La venta de energía. Sí. Y la otra, que era la línea, por decir, institucional, la que... Contratación de potencia. Contratación de potencia al principio. ¿Por qué al principio? ¿Por qué al principio? Porque en la instancia técnica entre Itaipú, ANDE y Electrobras no hubo acuerdo para la contratación de potencia del año 2019. Sí. ¿Por qué? Porque tengo entendido porque Brasil quería imponer una contratación más elevada de la garantizada Sí. que la que se había acordado en el 2007 y quería partir de un piso creo que del 12%. Sí, un piso alto que la ANDE Sí, no que la estaba ANDE en condiciones. que no aceptó. Bueno, pero eso suele ocurrir en el sentido de que en esa instancia se suele esos tire y afloje. Lo que ocurre es que de esa instancia pasaron directamente a las altas partes. Y sin embargo, hay una resolución del Consejo de Administración de Itaipú. Para evitar que eso pase directamente a las altas partes, hay un procedimiento de... ¿Para evitar? Para evitar, claro, para evitar, salvo que sea... Sería la última alternativa de arreglo. En última instancia. Sí. Entonces, hay una resolución del Consejo de Administración de Itaipú de que cualquier conflicto que pueda haber, etcétera, entonces pueda recurrir instancias internas. Llámese Directorio Ejecutivo de Itaipú, Consejo de Administración de Itaipú, Directorio Ejecutivo, Consejo, etcétera, y cuando no haya más remedio, a las altas partes. Muy bien. Por alguna razón los gobiernos decidieron de esa instancia pasar directamente a las altas partes. Pues si en el Consejo de Itaipú están todos representados. Sí, y Está sí. el presidente de la ANDE, está el presidente de Electrobras, está el representante de las dos cancillerías. ¿Por qué entonces Por se van eso. directamente a las Bueno, cancillerías? esa es una primera pregunta. ¿Por qué? Porque podrían haber agotado eso. Pero ¿qué ocurrió allí? Y uno tiene que seguir porque hubo una mutación del motivo. ¿Quiénes eran los interesados en que se llegara a las altas partes? Porque no eran los técnicos de la ANDE. No, los presidentes. Los presidentes de Brasil y de Paraguay. Las cancillerías de Paraguay y de Brasil. Querían que se pase directamente. Solamente de esa manera se puede pasar directamente a las altas partes. Entonces, la Cancillería del Brasil dice, vamos a llevar a las altas partes. Y la Cancillería paraguaya también, aceptamos. Van a las altas partes que representan, en principio, los presidentes. Normalmente delegan en su ministro de Relaciones Exteriores o en un... Sí, el presidente es el jefe de la relación exterior Sí, de Paraguay, sí. de la República del Y Paraguay. por definición constituye como representante Sí. de la alta parte paraguaya y brasileña. Muy bien, por delegación, o sea, por descentralización de personalidad, por decir en términos técnicos, el canciller, de acuerdo a su ley, a la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, es el que tiene que llevar adelante. Y el canciller, que podía hacerlo directamente él o delegar en alguien y delegó en su vicecanciller Y embajador en Brasil. y embajador como enviado plenipotenciario. Muy bien. Pero si uno tiene en cuenta estrictamente las notas oficiales, sin opiniones, solo en base a documentos, se elevó primero por una contratación de potencia del año 2019. Después, en la segunda nota, Brasil dice, tenemos que discutir sobre la contratación de potencia del 2019. La Cancillería dice, sí, tenemos que discutir sobre la contratación de potencia del 2019. La segunda nota, días de diferencia, dice, tenemos que discutir, dice la Cancillería brasileña, la contratación de potencia del año 2019, 2020, 2021 o 2022. Y la Cancillería paraguaya, por nota, acepta el temario.
Después vino otra nota. Pero hay una norma que establece que la contratación de energía se puede hacer por 10 años dividido en dos, es decir, por sí cada 5 años. No, originalmente. Algo que también me explicaron preguntando. Originalmente se tenía que asegurar la contratación de potencia de ANDE y Electrobras. Sí. Por eso el tratado lo dice así, y también una nota reversal del 5, la nota reversal número 5 de 1973, que en el primer periodo de operación tenía que hacer una contratación de 20 años y que después se tenía que hacer por 10 años. Eso se cumplió parcialmente, tanto por Paraguay como por Brasil. En el 2002 entraron más turbinas, otros instrumentos, etcétera. Entonces fueron haciendo contratos anuales. Y en el 2007... Y compensando a Paraguay por todo lo que estaba pasando. Esa del 2007, esto de la excedente, la preferencia y compañía, nosotros tenemos dos turbinas más y a Paraguay le damos esta preferencia. De 16, primero era 18, y de 18 a 20, que Paraguay no necesita. Pero vayamos en número. ¿Cuánto hoy, o sea, 2018, cuánto compró ANDE de la energía superior a la garantizada? Compró superior a la garantizada, la ANDE, el 37% de su compra. 37%. ¿Cuánto de la garantizada? 53%. Ahora vayamos a los números para que sea simple. ¿Y la excedente? No. Y en la no garantizada ya pongo ya la superior a la garantizada con la excedente incluida, para simplificar. ¿Cuánto cuesta ese 53%? ¿Cuánto costó, perdón, en el 2018? Costó 349.500.000 dólares a la ANDE. 349.500.000 ¿Cuánto costó casi la otra mitad? El 47... El 53%. El 53% y el otro el 47%, perdón. 37 y 43. Sí. En realidad 47 y 53. Y costó 40 millones de dólares. Así la diferencia. 40 millones de dólares. Porque la barata, la no garantizada, cuesta 6 dólares. Sí. Y la otra cuesta casi 44. Sí. Entonces, como esto se iba a variar, obviamente la ANDE tenía que pagar mucho más por la energía garantizada, entonces no era viable. Claro, no era viable. No era viable. Sí, entonces, es lo que decían los técnicos de la ANDE. Está comprobado, no era viable. Ahora, el acta del 2007, que dice de que era irregular, según algunos de los técnicos, el canciller, hay que regularizar todo, estaba perfectamente regulado en un instrumento tripartito, ANDE, Electrobras e Itaipú, en donde establece una serie de condiciones para su funcionamiento. Pero, ¿qué es lo que tenía ahí la ANDE? La ANDE tenía la preferencia para usar la energía más barata. Pero, ¿cuánto usó la ANDE la energía más barata, del total de la energía más barata? Usó cerca del 37%, del 34%, y Electrobras usó 66%. O sea, siempre Brasil tenía la ventaja, incluso hasta en el excedente. Mucho, 66% de la energía más barata. Y la ANDE mucho menos, ¿verdad? Entonces, no había ninguna necesidad de elevar a las altas partes ni hacer un contrato a largo plazo, porque en el 2023 nosotros tenemos que volver a hablar sobre el anexo C, la libre disponibilidad, la venta de la energía a terceros países, etcétera, etcétera. Entonces, no había necesidad. Y desde el 2007 hasta el 2018 funcionó bien con el mismo sistema. ¿Por qué las autoridades paraguayas ampliaron la negociación para negociar y acordar en términos perjudiciales para la ANDE? No tiene ninguna explicación económica. Ahora, usted, a ver, después de escuchar a todos, uno tiene la sensación, a mí me queda la sensación, que desde el presidente Mario Abdo Benítez, quien lastimosamente hizo ese pésimo comentario de que somos pillos y peajeros, porque hicimos supuestamente una buena negociación en el 2007, que nos permitía usar más el excedente que la garantizada. Entonces, y por eso es que eso no se reflejaba en
crecimiento vegetativo del uso de la energía en Paraguay en la compra de energía más cara, ¿verdad? Creo que eso fue desafortunado, porque eso pinta de alguna manera que las autoridades, las máximas autoridades de Paraguay, estaban de acuerdo con lo que Brasil quería negociar con Paraguay, cuando que Paraguay debería tener su propio sistema de negociación y no... Es como decir, bueno, está bien, yo te entiendo, si tenés razón Brasil, vamos a hacer lo que vos decís. Eso es lo que... Esa es la sensación que queda después de escuchar a tantos comentarios sobre este tema. Lo concreto, así en términos reales y con documentos, es que el acuerdo del 2007 era un poco más beneficiosa para la ANDE, un poco más, pero sigue siendo enormemente ventajoso para Electrobras. Sí, totalmente. Entonces no era ningún regalo, solamente tenía la preferencia para utilizar la energía más barata. Y eso la ANDE usaba para hacer una composición de precios de manera que pueda tener recursos para hacer obras de infraestructura y también mantener una tarifa relativamente buena. Ahora, le pregunto algo. ¿Quién iba a salir ganando si se aceptaba, si el acta se confirmaba? Si el acta quedaba confirmado, así como se había firmado el 24 de mayo. Posteriormente iban a iniciarse las negociaciones para la venta de la energía que tenía la ANDE al mercado brasileño. Sí. ¿Quién iba a ser beneficiado? ¿Quiénes iban a ser los beneficiados? Es decir, si se aprobaba ese acta, iba a favorecer a aquellos que iban posteriormente a intentar vender esa energía de la ANDE en el Brasil al sector privado del Brasil. Ese es el operativo Iñiquepe que decía el canciller. Con el acuerdo Lugo-Lula del 2009, en el punto 6, declaración de presidentes de la República decía, en lo posible y de manera paulatina, el Paraguay podrá vender energía al mercado brasileño de su propia contratación. Que eso tenía que plasmarse en otros instrumentos, que nunca pero se hizo, no se hizo porque eso dependía de Itaipú, dependía del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Minas y Energía, de las cancillerías. No se hizo porque yo creo que fue una propaganda que Brasil le dio al gobierno de Lugo para quedar bien posicionado, porque si se hubiese querido hacer, tuvieron 2009, 2010 y 2011 para hacer, tuvieron 5 meses. No, pero no solamente eso. No hicieron nada. No solamente eso. Del 2009 al 2019 tuvimos 10 años. Sí. O sea, yo le amplío 10 años sin tocar eso. Muy bien. Entonces, si se incluía en la ayuda a memoria de la ANDE, que tenía 7 puntos, en el punto 6 era la posibilidad de vender. Como la ANDE decía, como yo voy a comprar energía más cara, que me va a costar 350 millones de dólares más, entonces yo debo asegurarme para vender una parte al mercado brasileño a un precio mayor de lo que yo compré, entonces con eso voy a disminuir. Obviamente, ¿cómo se puede hacer eso? Solamente el que tiene la autorización presidencial brasileña. Otra empresa no puede hacer, porque eso depende exclusivamente del gobierno brasileño. Vale la firma, como dicen en portugués, la caneta, la virome. Entonces, si Leros estaba de alguna manera relacionada a Bolsonaro, sí Leros podía comprar y sí Leros podía vender en el mercado brasileño, no otra empresa. Pero hay otras empresas brasileñas. Hoy nomás, en la página digital de Última Hora se lee que al parecer otra de las empresas que mostraron interés en la compra, de alguna manera estaba relacionada con Julio Guillón. Sí, por eso. Leros supuestamente estaba relacionada con el vicepresidente de la República. Está otro integrante del Ejecutivo, del nivel más alto, rodeando al presidente, aparentemente también tratando de negociar. Entonces, lo concreto, solamente si los dos presidentes autorizan, puede hacer esa venta. Y sobre todo, al Paraguay le conviene vender, convengamos de que pueda vender. Y si puede aumentar la adquisición de la potencia para vender todo el mercado eléctrico brasileño, fantástico sería. Pero depende exclusivamente también del presidente brasileño, porque tiene que Pero tener... eso no tiene que pasar por el Congreso. No. Cuando ya es un acuerdo para la venta de energía, no hacía falta, seguro. Absolutamente seguro, porque el tratado dice,
expresan la obligación de ANDE y Electrobras de comprar la totalidad de la potencia. ANDE o Electrobras o las empresas por ellas indicadas, paraguayas o brasileñas. Claro. Y una vez que ANDE venda acá y entonces le indica, esta empresa, si tiene la autorización para vender Pero al lado solamente brasileño, en sus respectivos países pueden vender. No pueden vender, ahí tiene que firmarse otro nuevo acuerdo. Sí, es que es para el otro país. es una autorización del Brasil, un permiso del Brasil, de Itamaraty. ¿Por qué los abogados complican tanto? No Porque es las así. interpretaciones, uno escucha las interpretaciones de los técnicos Te voy a- que dicen una no, cosa, no, no. otros te dicen otra cosa. Te voy a explicar por qué. A ver. Este no es el primer caso. En el 2012 vino una o dos empresas brasileñas que querían vender energía y se fueron, presentaron notas, etcétera. Acá no hubo problemas porque iban a viabilizar, pero se fue hasta Itamaraty, y Minas y Energía no le dieron permiso. No le dieron permiso, por lo tanto, entonces no podía comprar. Porque primero le tiene que dar un permiso para que pueda comprar. Una vez que tenga el permiso para comprar, ¿qué tiene que hacer la empresa brasileña que pueda vender en el Brasil? Tiene que negociar con las dueñas de las líneas de transmisión Sí, de sí, con la Itaipú, distribuidora. las Furnas. Sí, Y bueno, en síntesis, el control de este negocio tienen los presidentes de la República. Pero si era un buen negocio para Paraguay, entonces ¿por qué tanta polémica? Si era un buen negocio, si se iba a poder vender al mercado interno brasileño la energía de la ANDE, ¿por qué entonces se arma y casi le cuesta la cabeza al presidente de la República? Porque no era clara la compensación para la ANDE. Iba a ser beneficiosa para la empresa que venda afuera, probablemente, pero la ANDE decía, sí, ok, yo podría estar de acuerdo con esta acta, pero asegúrenme algún aporte que yo no voy a perder 350 millones de dólares. Y ese documento, Y supuestamente que tenía que Itaipú- ser al mismo tiempo, Supuestamente Itaipú iba a garantizarle eso a la ANDE. bueno, pero Ustedes Itaipú ya hablaron con Alderete. va a asistir el martes. De cualquier manera, el martes va a asistir. El martes. Pero de cualquier manera, Itaipú es binacional. O sea que si pone Brasil, Itaipú quiere decir que está poniendo Paraguay y Brasil. Entonces, supongamos que el ANDE se perjudique en 350 millones e Itaipú le dé 350 millones. De cualquier lado manera, paraguayo. no tiene esos recursos, los 350 millones del lado solamente paraguayo. Pero de cualquier manera, si Itaipú Binacional dice, en vez de darle al Paraguay y al Brasil en partes iguales lo que corresponde para gastos ambientales, vamos a aumentar 350 millones de dólares y le vamos a dar al Paraguay. Entonces sí sería otra cosa, pero estaría dentro de la tarifa de Itaipú, Claro. que igualmente tiene que Pero pagar. usted sabe que le habrán contado que el tema era de la siguiente manera. Permitan los técnicos de la ANDE que se firme el acta, así como está, y a pesar de que aumente el precio de la energía, no se iba a sentir para la ANDE en cuanto a todos los recursos que iba a requerir para continuar operando en el mercado paraguayo, porque la Itaipú le iba a destinar 200 millones de dólares. Bueno. Ahora, no se firmó ese acuerdo, nunca se firmó. No, ni siquiera hubo un compromiso que yo sepa. No, De- sí. o sea, Según la gente, según no, los directivos de un Itaipú, hubo ese compromiso. Un compromiso verbal. No está en los documentos oficiales, no está. Entonces la ANDE, por eso es que se negó a firmar los acuerdos operativos conforme al acta del 24 de mayo. Porque tenía que firmar ya luego los contratos. Entonces, eso iba a ser, muy bien, iba a ser compensada la ANDE, pero igualmente iba a perder el Iba a Paraguay. perder, sí. Iba a perder el Paraguay, entonces no se justifica. Además, el tema del acta bilateral del 24 no solamente es con respecto a la venta, la posibilidad, sino que el Brasil El manejo después... del río. No, el Brasil después mutó en menos de un mes y medio, le agregó 6 temas más. Primero fue contratación de potencia 2019, después le agregó contratación de potencia 2019-2022 y después le agregó 5 puntos más que no estaba en la posición paraguaya. Yo tengo la nota del anterior, antes del 11 de abril, que se había negociado la posición paraguaya y la posición paraguaya fue aceptando la posición brasileña. Primero, el 11 de abril, fue aceptando muchos puntos de consenso. Después, en una nota del 20 de mayo de la Cancillería, en donde
acuerdan reunirse el 24, anexa un proyecto de acta bilateral de la posición paraguaya en base a puntos acordados ya el 11 de abril y nuevos puntos. De esos nuevos puntos, comparado con el acta firmado el 24, desaparecieron por lo menos más de la mitad otra vez. ¿Y qué significa eso? Que la posición paraguaya fue, o sea, que la delegación paraguaya cedió al Brasil y aceptó el proyecto del Brasil. Ahora, nosotros le preguntamos eso al embajador Xavier Caballero. Yo le pregunté, ¿usted sabe de esta nota del 20 de mayo del 2019? ¿Usted sabe de que este tiene un proyecto de acta bilateral? Sí sé. ¿Usted leyó? Sí. Bueno, muy bien. Usted entiende y compara también que con el acta final hay sustanciales diferencias que perjudican al Paraguay. ¿Y quién le autorizó? ¿O por qué usted resignó esta posición paraguaya para acordar el proyecto brasilero? Y dice, yo actué conforme a las instrucciones del canciller. El canciller y el presidente estaban enterados de todas las etapas. ¿No recuerda concretamente cuáles eran los puntos que se sacaron y que perjudicaban y que terminan perjudicando a Paraguay? Un tema, por lo menos uno. Hablando del embalse, ¿verdad? Sí. El agua. El agua es la riqueza común. Entonces, bajar 15 centímetros, 1 metro, 2 metros, son millones de dólares para el Brasil principalmente. Bueno, en el proyecto del Paraguay decía que el nivel del embalse se iba a manejar con los directores técnicos paraguayo y brasileño previo acuerdo de ANDE y Electrobras. Final, ¿cómo salió? Que los directores técnicos resolvían ese tema. Ese es un punto. Y nosotros sabemos por tratado que el director técnico ejecutivo es brasileño y el director técnico es paraguayo. Cuando hay un problema entre ellos, prevalece la opinión del director técnico ejecutivo brasileño. En síntesis, iba a manejar el director técnico brasileño el nivel de embalse. En vez de trabajar en altura o cota 2.19, puede bajar hasta 2.16. Son 3 metros, son miles de millones de dólares, sin que pase por el Consejo de Administración, sin que pase por nada. Ese es un punto. Y después el sistema de facturación que iba a ser diferente, después el tema del prorrateo de la energía con excedente que puede hacer no ya la ANDE. O sea, hay 6 puntos que no tienen... Ahora, y dígame una cosa, ¿cómo esto puede pasar de los técnicos? ¿Cómo esto puede pasar? ¿Cómo esas diferencias tan sustanciales en el acta final que se firmó el 24 de mayo no se dan cuenta? Yo pude comparar con el poco tiempo que pude, sin haber estudiado ingeniería. Puedo comparar y puedo darme cuenta. Pude darme cuenta. Entonces, un técnico que tenga por lo menos un año o 2 años de experiencia, pudo haberse dado cuenta. El canciller, aunque no sean técnicos, comparando las dos cosas se puede dar cuenta. El embajador, cualquiera en sí se puede dar cuenta. Es muy simple, es comparar la posición paraguaya desde el principio y comparar con el acta final. Y uno va a ver las mutaciones, las cesiones del Paraguay a la posición brasileña. ¿Quiénes son los responsables? Y el responsable, en primer lugar, es el que firmó, Xavier Caballero, que actuó en base a las instrucciones del canciller, y el canciller que dijo actuó en base a las instrucciones del gobierno. Esa es la línea. Perfecto. Pero el responsable... Si ustedes tienen eso, ¿qué va a pasar? Bueno. ¿Qué es lo que... A ver, para terminar, teniendo en cuenta eso, ¿qué recomendaría la comisión bicameral teniendo en cuenta esto último que está diciendo? Bueno, la comisión, que hay que aclarar, no tiene poder sancionador. Sí, no tiene poder. No tiene poder sancionador. No. Lo que nosotros tenemos... es vinculante ni siquiera para la fiscalía. No, pero nosotros tenemos que saber la verdad. Y esa verdad nosotros tenemos con los documentos. O sea, está documentado. O sea, no son opiniones mías ni de alguien. Está documentado con notas oficiales de una cancillería, de la otra cancillería. Todas estas mutaciones que llegó. Y al final... La sesión final, por decir, el 24 es lo que no sabemos estrictamente. Cuando yo le pregunté directamente al embajador Xavier Caballero, usted tenía esta nota y tenía esta. Sí, ¿y por qué cambió? Me dijo, en base a las instrucciones del canciller y en base a la opinión técnica. ¿Quiénes eran los técnicos por él mencionado? Era Jiménez Miguel y Luciano Jiménez. Y el canciller. El canciller. Pero, sin duda, la responsabilidad constitucional y legal es clara, ¿verdad?
Es esa línea, no hay manera de No, salir. totalmente de acuerdo. Por eso le digo, para terminar, cuando escriban cuál sería la verdad para ustedes y nadie asume la responsabilidad de haber intentado ese documento. No tenemos otra alternativa sino de escribir eso, porque eso es lo que tenemos con los documentos. No hay manera de salir de eso. O sea, yo puedo decir, no, en realidad ahí estuvo el ministro de Hacienda. Hasta ahora no nos consta que el ministro de Hacienda haya intervenido para que se acepte. Tal vez con la declaración del exdirector general de Itaipú, y ahora le convocamos también a todo el equipo negociador de la Cancillería, puede ser que alguien diga, pero hasta ahora todo apunta que el embajador era el responsable, porque dijo, yo firmé, sí, es cierto, pero yo actué en base a unas instrucciones que me dio el canciller. Claro, eso es claro. Y el canciller esa noche me llamó y me felicitó por el acta que hemos firmado. Bueno, más claro agua. Doctor, muchísimas gracias por venir a aclarar algunas cuestiones. Ahora vamos a aclarar más porque viene, ¿sabe quién va a estar después de usted? No. El ingeniero Pedro Ferreira. Ah, con mucho gusto. Así que si usted quiere quedarse a escuchar y a... Sí, me voy a quedar. Así, por favor, le invitamos. Así que vamos a la vuelta a la pausa, el ingeniero Pedro Ferreira acá en El Péndulo. Ya regresamos. ¿Qué tal, ingeniero Pedro Ferreira? ¿Cómo anda? Pero muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, ahora después de escuchar todas las versiones y leer todas las versiones sobre esto que pasó, ¿qué es lo que pasó en la ANDE con la contratación de energía, la venta de energía? A ver, ¿podría contarnos qué es lo que pasó? Bueno, creo que por suerte hay algunas cosas que están ya quedando fuera de duda, vamos a decir así. Bueno, realmente lo que dijo recién el senador explicó prácticamente todo. Me sacó gran parte de lo que yo iba a decir. Yo suscribo todas sus conclusiones y me llama la atención la claridad de pensamiento, realmente un lujo. Pero digo, algunas cosas para... Primero, para el comienzo hubo los defensores del acta bilateral. Sí. Hoy en día ya no queda ni un defensor que yo sepa. Entonces, un tema menos que discutir, el acta bilateral era nociva para el Paraguay, nociva para la Ande, innecesaria de firmar, no había ni un motivo para semejante firma, ningún apuro. ¿Y por qué el gobierno quería firmarlo? ¿Cuál era el interés de usted que estuvo dentro del gobierno? ¿Cuál era el interés del gobierno en firmar algo que era desfavorable para Paraguay? Yo no le encuentro el motivo racional, ¿verdad? No. Es más, como no participé de la ANDE no participó ni de la documentación que Brasil propuso, ni de la contrapropuesta paraguaya, lo cual realmente es increíble. Que en un proceso donde es la ANDE la que va finalmente a pagar y después trasladar al consumidor final paraguayo lo bueno o lo malo de lo que vaya a firmar, sea la ANDE la excluida de la conversación. O sea, yo no le encontré ninguna explicación. Le quiero decir algo. Anoche hablábamos, después de la declaración que brindó el doctor Hugo Xavier Caballero, hablábamos con él en el noticiero de Unicanal. Y él decía, le preguntamos por qué desoyeron la opinión de los técnicos. Y él nos dijo que no, nunca desoímos. Es más, agregó, y está grabado esto en el noticiero Unicanal, dijo, la contratación de potencia nosotros habíamos aceptado en un 12%, la garantizada. Pero el director técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, él quería elevarlo a 15. No, entonces es un contrasentido que digan que protesten por eso si ellos, la intención de la ANDE o del jefe técnico era... ¿Fabián Cáceres pensaba eso o en la ANDE pensaban eso o no? Es más, por suerte inclusive, porque el señor Xavier hace referencia a una conversación que recibieron por tierra yendo a la reunión del 11 de abril. Él refiere esa conversación y da esa fecha. Por suerte yo tuve acceso a los mensajes que tuvo el ingeniero Fabián Cáceres con la persona de Cancillería de apellido Moreno que él cita. Ese 15% no está dentro de los mensajes. O sea, él miente.
O él miente o a él le mintieron. Esa parte ya no vamos a ver. Espera, pero vamos a ir por partes. Estando él de viaje en una camioneta, algo estilo, una persona le dice a él, me dice que el gerente técnico piensa que 15% es razonable, y entonces él, en base a algo del 11 de abril, y que cuando todavía se estaba negociando un solo año, entonces él después manifiesta conseguí 12. No, primero que no es cierto. Los WhatsApp que él le pasó ese día a esta persona siempre hablaron del orden del 5 al 7%. Al 7%. Eso no existió. Es más, por suerte escribió. Hay cosas que a veces uno diría, bueno, pude haberlo hablado solamente. ¿Y por qué el gobierno? A ver. O sea, él, vamos a ir por parte. Él no puede dar fe de lo que dijo, porque él lo máximo que puede decir es, mi funcionaria me dijo tal cosa, que a lo mejor se puede haber equivocado o no, o a lo mejor es falso, su funcionaria no le dijo eso, ¿verdad? Y él nomás creyó que eso le decía. Cualquiera que sea la razón, por suerte está escrito y eso es falso, ¿verdad? Por lo menos de la ANDE no se fue nunca esa propuesta. ¿Por qué el gobierno, desoyendo a los técnicos de la ANDE, quería aceptar el piso del 12% propuesto por Brasil? Antes que eso voy a retroceder un poco porque hay otra cosa también que se dice y está mal. Se dice, bueno, pero anteriormente otros gobiernos habían subido 10%, 15%, pero es diferente cuando te dicen, subí 10%, vamos a subir 10%, pero vos podés subir tu uso 8%, que cuando te dicen, vos vas a subir 12%, pero no podés subir tu consumo. Entonces ese 12% es un 12% de suba neta en tus costos. No puedes traer ni un kilovatio hora más. Y le escuché al senador, y una de las diferencias justamente entre la propuesta paraguaya del 20 de mayo y lo que se aprobó el 24 es ese 6%. En el documento del 20 no estaba ese 6%. O sea, ellos en una sentada subieron 6% más, sin ninguna anuencia de nadie, sin ningún aviso. Sin haber consultado con ustedes. Es más, en la ayuda a memoria... Del 6 al 12% subieron. Del 12 al 18, porque con el 6 se convierte en 18. Es más, eso está así en la nota que ellos enviaron, dice más o menos 1. Consistente con la ayuda a memoria que nosotros habíamos hecho, porque en la ayuda a memoria está todo lo que conversamos en diferentes conversaciones. Nosotros habíamos hablado de ese más o menos 1, en términos de que 7% del crecimiento medio del Paraguay, entonces entre 6 y 8% no se muda la contratación, y eso está en la ayuda a memoria. Ese es el ítem 2 de la ayuda a memoria. O sea, no es cierto que esa ayuda de memoria jamás antes se tocó nada por el estilo. Eso es falso también. Ahora, ingeniero, ¿y cuál era el punto 6 que usted quería que se incluyera y no tomaron en cuenta? ¿Para qué servía el punto 6? Los 7 puntos son importantes. El primer punto era que no se puede mirar para atrás. Sí. Nosotros no podemos comprar en julio o en junio potencia de mayo, porque eso es... Ya pasó. Y tenemos que irnos a la cárcel. Claro. Si ya no usamos. El segundo, y no se incluyó, tuvo el problema de que incluyeron mayo innecesariamente. Segundo es este tema del más menos 1 en la interpretación de ellos, o entre 6 y 8 se mantienen esos valores, lo cual produjo 6% más de costo. Sí. El otro tema era que eventualmente nosotros pudiéramos elevar en 350 megavatios, lo cual está consignada en la reversal número 5, que era del año 73. Luego de más de 10 años se toca esa reversal y ahí se eleva a 350 megavatios, que es el mismo número que nuevamente está en el acuerdo del 2007. Si te viene una gran empresa, que vos tengas la posibilidad de subir el 350 megas. Eso también sacaron. Y necesariamente porque era algo que se venía pensando en el gobierno. Principalmente por Omega Green, que eran 300 megas para el 2022. Cuarto punto, cuando vos elevás mucho, voy a usar un poco el pizarrón, porque, o si no, como gracias a Agustina y Gabriela que me prestaron su pizarrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ANDE venía contratando poco
¿verdad? Sí. Y usa en algún momento más, en algún momento menos. Si la ANDE contrata mucho, diríamos Sí. de más, ¿qué es lo que va a pasar en un momento dado? Electrobras, que contrata al resto, el saldo, va a entrar en la potencia de la ANDE. Entonces, así como la ANDE en años anteriores entra en la potencia de Electrobras, es importante saber por cuánto se le va a vender esto a Electrobras. Ese es más o menos el siguiente punto. El otro es el hecho de que, y eso produce renta para ambos. Para ambos. Es bueno para ambos. Lo mismo el caso en que eventualmente ellos quieran luego entrar, que nosotros les cedamos nuestro contrato. El otro era el hecho de poder entrar a vender nuestra energía en el 6 que vos mencionaste, en el mercado brasilero. Con esos 3 puntos, la venta al Electrobras de cuando ellos entran en nuestra potencia, más la posibilidad que ellos eventualmente salgan, más el hecho que nos permitan entrar en su mercado, nosotros más o menos cerrábamos cuentas. Ahí no iba a haber necesidad de nada más. Y explico. Ese ítem 6 que no se colocó, más que se sacó, que no se colocó, tiene otra vez 2 partes, 2 párrafos. El primero dice, la energía de Itaipú, la energía paraguaya de Itaipú que nosotros contratemos, danos permiso para entrar a comercializar en el mercado brasileño. Yo ya compré, es mía, ¿verdad? Y no la voy a usar. ¿Y qué voy a hacer con esa energía? Ya que me hiciste comprar de más, déjame meter en tu mercado. Y en el segundo párrafo dice que se ha declarado punto de interconexión principal entre los dos países. Ese es interesante. Eso significa que si nosotros queremos llevar energía de Acaraú o energía de las pequeñas centrales hidroeléctricas que tanto quieren hacerse en el Paraguay, o de las solares que se pueden instalar en el Chaco, nosotros íbamos a tener ese punto como punto de interconexión y íbamos a poder, las fábricas de alcohol, de azúcar, iban a poder vender en el mercado brasilero. Energía paraguaya, no Itaipú, pero ya era un punto de interconexión para entrar en el mercado brasilero. Eso era de interés mutuo también. O sea, ahí hay cosas que era tan bueno para el pueblo brasilero como para el pueblo paraguayo. Lo que sí probablemente sea dañino para alguien que quería tener el monopolio de la aprobación. ¿Quién? Y por ejemplo, una comercializadora relacionada a los gobiernos. Lo digo con todas las letras. Si la ANDE conseguía eso, nosotros podíamos licitar entre 30, 40 comercializadoras, porque ya teníamos Por eso el era la permiso. manifestación de interés que se hizo hasta fines de agosto. Claro. Que también hay gente que confunde los tiempos. Sí. En el momento en que se sacó el 6, todavía no se había hecho el llamado de interés. ¿Todavía no? No, el llamado de interés fue 22 de junio y el 20 de mayo... Se firma. No, el 20 de mayo se envía la propuesta y el 24 se firma. Estamos hablando de casi un mes después. ¿Quiénes estaban negociando la venta de energía? La venta de energía estaba, bueno, todos los que querían comprar energía vinieron a hablar conmigo y con los colaboradores de la ANDE. Todos. ¿Quiénes? ¿Pero ahora, quiénes? ¿Quiénes fueron enviados? A ver, ¿quiénes fueron enviados por Velázquez? En particular, esta gente de Leros. De Leros. Y había otra empresa... También enviada por Velázquez. Sí, que no recuerdo ahora el nombre. ¿Quién fue enviado por Ullón? Y otra empresa brasilera que estaba interesada en la empresa... ¿Es la que aparece hoy en el diario Última Hora? Sí, es probable. Yo no, a ser franco, hoy no leí Última Hora, ¿verdad? Pero sí, es una empresa brasilera que estaba interesada en, a través de Acaraú, entrar por la línea que existe, que es propiedad de Copel, sí, y que muchos años se usó para exportar e importar energía eléctrica, usar esa interconexión, colocar un nuevo equipo que convierte 60 Hz a 50 Hz o viceversa dentro del predio de Acaraú, en un lugar que nosotros visitamos con ellos, nos fuimos a visitar con ellos. Y ese era otro grupo, pero había más grupos. Sí, había como 6, 7 mostraron interés. Ahora, entonces, sí, el vicepresidente de la República y el ingeniero Ullón sí tuvieron empresas que fueron en nombre de ellos a negociar en la ANDE la posibilidad de la venta de la energía
de la ANDE en el mercado brasilero. Sí, donde a lo mejor la primera, segunda, tercera entrevista hicieron con ellos, pero todos, cualquiera que sea la primera entrevista con quien, como nosotros hicimos el llamado de interés, lo que hicimos es todos vengan y hablen en un solo idioma. Para eso le hicimos un formulario que está en el llamado de interés, donde ellos tenían que cumplir el ítem 1, 2, 3, 4, porque si no, no puedes comprar oferta. Yo te hago una oferta y te digo, mira la cantidad de puestos de trabajo que te voy a conseguir. El otro dice, no, yo voy a llevar a tal lugar y no puedes comparar una oferta con la otra. Entonces, estandarizamos 14 ítems que tenían que llenar, una ficha, ¿verdad? Donde el tema del costo iba a venir después por licitación. Le cuento algo. Cuando se hizo la defensa, cuando se presenta la defensa para evitar el juicio político, lo que se escribe es que eran simplemente demostraciones de interés para la venta de la energía después de 2023. No. Bueno, yo le cuento lo que me dijeron autoridades del Ejecutivo. Ahora, por eso la pregunta es la siguiente. Hay diferencias de opiniones. Algunos dicen que el tratado impide que hasta el 2023 se pueda vender la energía de la ANDE en el mercado brasileño y la energía de Electrobras en el mercado paraguayo. Eso está impedido por el tratado, según la interpretación de algunos. Usted dice que no. ¿Usted cree que el tratado habilita ahora, antes del 2023, a que la ANDE pueda vender energía de Itaipú en el mercado brasileño? Sí, así como energía de Brasil en el mercado paraguayo. Y claro, y sí, pero el tratado usted dice que permite eso. Electrobras, cuando nos sea a nosotros nuestra potencia, ¿qué está haciendo? Energía que Electrobras ya compró, le vende a la ANDE. Lo que nosotros queríamos hacer es energía que la ANDE ya compró. Ya compró, venderle a Electrobras. Vender a Electrobras o a quien él designe por instrucción del gobierno central. Pero el tratado permitía eso. Pero así como permite al revés. O sea, porque el tratado no dice Paraguay puede, Brasil no puede. El tratado dice una parte contrata para su consumo propio y el saldo puede comprar la energía del 50% del otro. Pero entre ambas partes nos podemos poner de acuerdo. Eso no hay ninguna prohibición. Por lo menos, ahora, si me dicen llevar energía de Itaipú a la Argentina, ahí es otro tema. Eso no se puede definitivamente. Y le voy a decir una cosa, si alguien le dijo desde el 2023 también se equivoca, porque ninguna de las cláusulas que hacen relación a este hecho dicen hasta el 2023. Este no está en el anexo C. Esto está en el tratado. Artículos 13 y 14, si no me equivoco, el tratado. Sí, 13 y 14, exactamente. Ese es del tratado. El tratado 2024, 2025, 2026. O sea, la persona que lanza esa aseveración creo que no leyó completo la documentación. Pero yendo a lo que nosotros queríamos hacer, no era para 2023. Si en el llamado dice clarito que el 16 de agosto, hasta 16 de agosto hay tiempo para presentar ¿qué? Para presentar cómo yo quiero comprar energía. La caracterización. Por dar un caso, yo quiero comprar energía paraguaya todos los días del año, de lunes a lunes, 100 megavatios todo el día. Bueno, pero el otro que está a mi lado no. El otro quiere de lunes a viernes y no quiere sábado y domingo. Y eso tiene precios diferentes. Y no quiere en la hora de punta. Y no quiere en la hora de punta. Sí. O sea, entonces vos no puedes comparar cosas diferentes y tiene precios muy diferentes. Las electrointensivas en nuestro país tienen precios desde 28 hasta $60 por megavatio hora. La misma cosa ocurre acá. Entonces lo que nosotros queríamos hacer un primer sedazo. Decir, ok, acá hay gente que quiere todo el día, gente que puede salir en la punta, gente que quiere más en la punta, gente que quiere para llevar, gente que quiere para consumir, empresas que quieren de Acaraú, empresas que quieren de Itaipú. O sea, todas las posibilidades. Empresas que quieren en Pedro Juan Caballero, empresas que quieren en Guaramaré, empresas que quieren en Itaipú. ¿De dónde van a retirar? O sea, toda esa caracterización. Luego, hecha nosotros con las ofertas a la vista, íbamos a decir, muy bien, se llama licitación pública internacional para comprar 24 horas al día, 365 días en Guaramaré, por decir así. Y si alguien decía, espera un poquito, pero yo no quiero 24 horas al día. Y bueno, ¿por qué no presentaste antes cómo vos querías que se haga el llamado? Porque ya no pudimos hacer, esa era la idea. Y el 16 de agosto se cerró eso
Y lo que debiera hacer ahora la ANDE es, en base a todas esas ofertas que hubo, ¿verdad?, a decir, bueno, ahora llamo y presenten su mejor oferta en este sentido, en este sentido. Hasta puede poner un valor mínimo. En estas circunstancias yo por lo menos pido 30. En estas circunstancias yo pido por lo menos 40. ¿El acta así como estaba le daba preferencia a una sola y eliminaba a las demás? El acta, así como se firmó, así como está, no le autoriza a nadie. Por lo tanto, la persona, la empresa que quiera llevar al Brasil la energía paraguaya va a tener que tener una autorización. Que dicho sea de paso, hoy en día hay la autorización para el mercado argentino y uruguayo, el Viceministerio de Minas y Energía, que depende directamente del gobierno. El Ministerio de Minas y Energía, perdón. Y es lástima, y no traje, ¿verdad? Pero yo tengo la autorización de cómo, es un papel, no es muy largo, son 2 o 3 páginas, que es como un decreto, pero no es un decreto, es donde le dice, mire, usted puede meter energía argentina en el Brasil a través de Garaví. Sí. Así nomás dice. Dice el lugar donde puedes meter, la cantidad, los precios no dice. ¿De la Itaipú? No. Los acuerdos que hay en Brasil, las autorizaciones que hay en Brasil, y dice el Ministerio de Minas y Energía, para empresas brasileras que pueden traer energía uruguaya y energía argentina. Eso es lo que nosotros queríamos que también exista para Paraguay. Que me parece muy justo y razonable. No, lógico. Y aparte forma parte de la interconexión entre los países también. Y aparte nos prepara a nosotros para poder tener otro tipo de energía para más adelante, para la siguiente generación. ¿Le quisieron convencerle a usted que no renuncie desde Itaipú diciéndole que le iban a dar $200 millones para no frenar las inversiones que tenía previstas la ANDE, ya que iba a tener que pagar más por la energía? El tema de mi renuncia, con la única persona con el que yo hablé antes de renunciar fue con el presidente de la República. El día 5 de julio, él me mensajea a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Yo no sé si él, preocupado, se despertó tan temprano o si preocupado no pudo dormir. Porque nosotros estuvimos mensajeando hasta la 1 de la mañana y otra vez yo dormí de 1 a 5 más o menos. ¿Usted ya le había anunciado, le adelantado que iba a renunciar? No. Y a las 5 de la mañana, cuando yo veo que él está muy presionado, hasta el punto, y por la gente que le hacía creer de que se caía el mundo, de que no iba jamás a hacer los puentes, de que no íbamos a comercializar más con el Brasil, nada si nosotros no firmábamos. ¿Verdad? Esa era ¿Y quién le hacía creer eso? Y la gente que está en su entorno. ¿Verdad? Yo no estaba al lado de él, no le puedo decir quién exactamente, pero tengo muchas sospechas de quiénes son. Y cuente esa sospecha, comparta con nosotros la sospecha. Probablemente la gente que quería sí o sí que nosotros firmáramos ese acuerdo, después del cual nosotros íbamos a vernos a lo mejor más obligados a tener que vender al mercado brasilero. Sí, esa el vicepresidente de la República. Esa puede ser una premisa, pero realmente no le puedo dar fe eso, porque yo no estuve ahí. Lo que yo me da cuenta por los mensajes, él está muy impresionado. Y por otro lado, el Brasil, otra vez, ¿verdad? Si estas empresas están relacionadas con el Poder Ejecutivo, la presión del Poder Ejecutivo brasileño era muy fuerte, ¿verdad? Cualquiera que sea la presión, él estaba muy presionado. Entonces yo le dije a él, a las 5 de la mañana del 5 de julio, le dije, presidente, mira, de repente yo era como el que estaba estorbando en el negocio. Sí. Entonces yo le dije, mira, presidente, si de algo sirve, negocia mi cabeza, pero no vaya a negociar la ANDE, porque yo no voy a firmar algo que considero que es malo para mi país. Eso le escribí, eso a las 5 o 6 de la mañana. Y bueno, fue con la única persona con quien yo hablé en esos términos. Cuando el día 24 de julio, unos 19 días después, viene y me dice, ahora ya se sabe quién es, ¿verdad? Federico González, me dice, mira, el presidente te pide que hoy firmes. Hoy se tienen que firmar estos 2 documentos, el contrato y la CADOP 176. Tanto que la CADOP... ¿Qué contrato tenía que firmar? El contrato donde de alguna manera se copiaba el acta y se colocaba dentro del contrato que la ANDE contrataba en esos términos que decía en el acta. Y ese contrato que estuvo a mi vista en 2 oportunidades, por primera vez estuvo en manos de Sánchez Tillería el lunes a la tarde
en una reunión que hubo en Itaipú, que es donde me ofrecieron 180. Ahora, Federico 200. González le dice eso porque él era representante de la Cancillería en Itaipú. No, es porque él venía de parte del presidente de la República. Venía de parte del presidente Sí. de la República. Entonces ahí yo le dije a él, amigo, mira, esto yo no voy a firmar, ¿verdad? Esto está mal y acá está la 176. Él me dice, mira, la 176 igual que la 170. Yo le demostré que no, rápidamente, porque tenía un ítem más y no tenía lo más importante que tenía que tener la 176, si es que se le iba a cambiar de nombre, era el hecho de que la 170 estuvo vigente los últimos 11 años. Entonces ahí yo agarré un papel, le firmé la renuncia y le entregué. Sí. ¿Verdad? Entonces, en el medio yo nunca hablé de mi renuncia con nadie, Es algo que hablé solamente con el presidente. ¿Quién le puede...? A ver, usted estaba dentro del Ejecutivo también, de alguna manera, pero si tuviera que jugarse, ¿quién podría influir más sobre el presidente para presionarle? ¿El vicepresidente o el canciller? No, yo descarto el caso del canciller. El ¿verdad? vicepresidente. No puede haber otras personas. ¿Y quiénes más podrían tener peso sobre el presidente de la República? No sé. ¿El ingeniero Ullón? Yo no quiero, mire. ¿Sabe qué, ingeniero? Si usted nos cuenta estas cosas, por lo menos de lo que cree, que a lo mejor no es la certeza, es como siempre vamos a quedarnos con una duda. Y creo que en este tema debería hay muchas saberse la personas verdad. que estaban mucho más cerca del presidente que yo. Y ¿Quiénes, por le puedo dar una lista, ¿verdad? De lo que yo veía que viajaban con él en el avión, de lo que yo veía que él le daba 10 horas a la semana y yo tenía 10 minutos al mes, ¿verdad? Porque esa es la relación más o menos real. Entonces, no sé, está el vicepresidente, está el director general paraguayo, y hay otras personas, también Ullón probablemente, ¿verdad? Pero yo no puedo aseverar quiénes le mantenían con tanta presión. Sí, de lo que escuché ayer del señor Zaguier, él sentía también esa presión y eso le transmitía al presidente de la República. Es más, yo tengo un mensaje del presidente, ahora que me acuerdo, en los WhatsApp, donde él me transmite un memorándum medio secreto, por decir así, o la existencia de un memorándum medio secreto, que entiendo que es el que hace referencia hizo ayer el señor Zaguier, ¿verdad? Donde justamente se refiere a la incomodidad que hay en Brasil respecto al tema de... Finalmente, ingeniero, porque se nos va el tiempo, ya se fue el tiempo, me dicen desde Control Central. Finalmente, Paraguay iba a salir perjudicado. Grande. Enorme. Ni un beneficio. Le voy a decir una cosa más. Yo estoy muy satisfecho de lo que hicimos. Porque, bueno, es cierto, perdí un hermoso trabajo, ¿verdad? Sí. Pero ¿Está buscando empleo? Sí. Ya tuve una propuesta, ¿verdad? Pero no me gusta mucho el tema. A la enseñanza con seguridad me voy a dedicar. Pero mirando qué hubiese pasado si yo firmaba, ¿verdad? Si yo firmaba, el daño que iba a existir para el Paraguay me parece que iba a ser demasiado grande y jamás en mi vida yo iba a poder volver a dormir tranquilo, ni a mirarle a los ojos a mis hijos o a mis nietos y darle un ejemplo de vida que es un poco lo que uno tiene obligación de hacer con las siguientes generaciones. Así que yo me siento muy satisfecho, muy feliz de haber obrado conforme lo que mi corazón y mi raciocinio decía. Y otra cuestión más, último, disculpen Sí. que yo sé que el tiempo es cruel en televisión, pero quiero que quede claro, ¿verdad? A mí me preocupa el hecho que la investigación fiscal no avanza y no... ayer me pareció escuchar que también Zaguier perdió su celular. Hay una cantidad de celulares. Yo me fui y le dije, acá está mi celular, revisen todo lo que quieran, miren todo lo WhatsApp, lo de mis hijos, de tal cosa. Esto tiene que ser rápido. Uno no puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses, después ya todo el mundo se le perdió el celular. Está descontento con el trabajo de la Fiscalía. Y me parece que tiene que ir, yo le pasé a ellos, hice una ampliación con otro número de celular que después me enteré que tenía el señor José Rodríguez y tiene que hacerse todos los cruces de llamada. Totalmente. O si no, nunca vamos a saber si realmente le llamó o no le llamó, ¿verdad? ¿A qué hora le llamó? Ayer, por ejemplo, a mí me dio la impresión que le llamó al canciller después. Sí.
Bueno, disculpe. No, está bien, ingeniero. Mira, gracias. No, gracias por Roberto. venir. No, gracias por venir y por contar su verdad acá en El Péndulo. Muchas gracias. Dale, y a muchas ustedes gracias. también por acompañarnos otro. Hoy estuvo imperdible. Realmente vean la repetición si es que llegaron tarde a sus casas. No se... Recuerden, se está jugando el destino del Paraguay. Tocamos 3 temas importantes. Pues, si pueden verlo nuevamente, véanlo en la repetición del Péndulo. Hasta el próximo miércoles.